Ya estamos en vivo. Hola a todos. Bienvenidos a esta tercera edición de nuestra transmisión en vivo completamente en español. Eh, Creo que ya estamos en vivo. Sí, hoy quería hablar un poco sobre si tiene sentido hacer un semestre de intercambio como extranjero. Yo no me refiero que estando, digamos, en el país donde vivas, que vengas a hacer un semestre de intercambio aquí en Alemania, sino más bien una vez estando aquí en Alemania o si están en otro país, si vale la pena, digamos, irse, digamos, otra vez al extranjero, se puede decir. Eh, pues digo, digo, en Alemania hay alrededor de 300.000 estudiantes extranjeros que, pues digo, hacen pues, ya sea su bachelor o maestría o doctorado. Y digo, pues ellos también tienen, digamos, como estudiantes de aquí, de la universidad o de la universidad donde estén, tienen pues también la oportunidad de hacer un semestre de intercambio. O sea, normalmente las universidades pues, tienen varias, sí, varias cooperaciones, digo, con otras universidades, por ejemplo, ya sea en Estados Unidos, Latinoamérica, en Asia, incluso con unos países en África y así. Y claro, dependiendo de la universidad donde estés, pues también depende digamos, qué universidades puedes elegir. Además, digo, no solamente están los países, digamos, bueno, que le llaman, pues, digamos, fuera del continente. También está el programa de Erasmus, o sea, en donde pues, ahí prácticamente puedes ir a cualquier universidad de Europa, ya sea si es grande, pequeña o como sea. Eh, que pues digo, la verdad yo creo que es algo muy práctico. Em, claro, pues ahora con el Brexit, por ejemplo, pues digo, ya no es posible hacer semestre de intercambio en Inglaterra o digamos en el Reino Unido, pero a lo mejor hay algunas universidades que ya empezaron a hacer algún acuerdo o algo así. Sin embargo, digo, yo me quería, bueno, enfocar un poco a un semestre de intercambio fuera de Europa. Digo, yo conozco varios estudiantes, digo, extranjeros, mexicanos o también de otros países de Latinoamérica que hicieron un semestre de intercambio, pero fue más que nada en Europa, digo, por ejemplo, en España o en Italia, digo, pues la verdad, digo, no tiene no tiene nada de malo, pues creo que es también una muy buena experiencia y pues a lo mejor no es tan laborioso, digamos, aplicar a un programa de Erasmus que le llaman. Pero, pues digo, yo hice un semestre de intercambio en China y pues la verdad siento que, digo, comparado con Europa, pues sí es otro mundo y es una experiencia totalmente diferente. Entonces, eso es un poco de lo que quisiera hablar ahora, digo, en los próximos minutos. O sea, primero, pues bueno, yo diría que a lo mejor la mayor razón por la que cualquier estudiante se va a estudiar al extranjero, ya sea un semestre de intercambio o digamos, los estudios completos es, pues digo, tener la experiencia de vivir o de estudiar en otro país. Entonces, pues yo creo que muchos se preguntan o incluso también me preguntaron, ¿no? Pues digo, si ya estás en el extranjero, ¿por qué te vas otra vez, no? Es como irte más lejos. O digo, pues, digamos, si ya estás, digamos, si ya estás cumpliendo, digamos, o si ya obtuviste, digamos, esa ventaja, digo, de vivir en el extranjero simplemente por el hecho de estar estudiando aquí en Alemania, pues como para qué te vas a China, ¿no? O sea, em, pues o sea, quisiera hacer, digamos, bueno, aprovechar, digamos, estos minutos, pues digo, en Gaussian, pues también queremos como promover, pues, la cultura, pues, que fuera de Europa, entonces, por eso, digo, me quería enfocar un poco más en eso. Em, Pero como dije, o sea, pues claro, un semestre de Erasmus pues también es muy conveniente y pues la verdad también muy buena experiencia. Pues digo, hay varios que, por ejemplo, se van a España, digo, latinoamericanos, digo, simplemente porque ya tienen, digamos, los conocimientos del idioma.
y pues digo, con eso pues también pueden tener la experiencia de vivir en otro país. Sin embargo, em, bueno, entre los alemanes yo diría que el país, bueno, o la segunda región más popular sería Estados Unidos, em, más que nada por pues, todo el prestigio de las universidades de Estados Unidos, y así, aunque, pues, por ejemplo, la Universidad de Braunschweig aquí, pues digo, no tiene convenio con Harvard o con el MIT o, digamos, alguna de estas universidades de la Ivy League. Pero, digo, aún así, pues mucha gente, muchos estudiantes, sobre todo alemanes, se van, digo, a Estados Unidos, digo, simplemente por el hecho de pues, que al hacer un semestre de intercambio, pues te ahorras, digamos, la colegiatura de esas universidades, que pues digo, en Estados Unidos, pues estamos hablando de pues miles de dólares, de euros. Em, entonces, pues digo, ahí sí es simplemente por hacer o aprovechar este convenio, digamos, o sea, pues digo, se ahorran mucho dinero. Sin embargo, hay universidades en Asia que, digo, también, digo, si se ponen a ver los rankings, pues son igual de prestigiosos o, bueno, digamos, más o menos igual de prestigiosos como universidades como Yale, Columbia o casi, digamos, igual de prestigiosas o, digamos, en la región de Asia, pues, digo, son, pues, también de las mejores. Por ejemplo, en China, pues, está la Tsinghua University o Tongji University, Fudan University. Luego en Corea, pues, tienen digamos, las tres más, sí, más prestigiosas, se puede decir, del país, que son Seoul National University, Korea University, Yonsei University. Y luego también están pues, las universidades en Singapur, por ejemplo, que son también de las mejores, o que están en el top 10, top 15 de las mejores universidades en el mundo. Claro, ahí también, una vez que estén aquí en Alemania o en el país donde estén, pues sería, pues ahora sí que, pues ver con qué universidades tienen convenio su universidad. Digo, si no hay un convenio, digo, también es posible hacer un semestre de intercambios. O sea, digamos, pueden aplicar por un programa que les llaman de Free Mover, pero ahí sí, pues estás prácticamente por tu cuenta y pues digo, ahí también tienes que pagar, bueno, tendrías que pagar colegiatura y pues la aplicación es, digamos, directamente bueno, directamente en la universidad a donde quieres ir, no a través de la universidad donde estás estudiando. O sea, normalmente cuando aplicas aquí a través de la universidad, pues está casi 100%, se puede decir, bueno, casi 100% garantizado que, digamos, también te van a aceptar en la otra universidad. Y entonces, pues claro, pues, digo, como mencioné, pues, o sea, digo, en Asia, por ejemplo, pues también hay universidades que son, digo, igual de prestigiosas que universidades en Estados Unidos o incluso aquí en Europa. Claro que hay universidades, digo, por ejemplo, TU München o la Ludwig Maximilians Universität, también en München, o la Universidad de Heidelberg, que, digo, también están en el top 20, top 30 o algo así, a lo mejor. Entonces, si alguien de ustedes estudia en una de estas universidades, pues va a decir, no, pues en cuanto a rankings, pues la Universidad de München o de Heidelberg, pues es mejor que ciertas universidades de Asia. Pues, a lo mejor se preguntarían por qué, ¿no? O sea, ¿para qué hacer, no? ¿Para qué irme a una universidad que a lo mejor en cuanto a rankings es menor o para qué, digamos, para qué invertir tanto tiempo y energía en irme, digamos, todavía más fuera? Y pues digo, ahí yo diría, pues simplemente, o sea, para abrir tu perspectiva del mundo, o sea, creo que a lo mejor muchos, digo, o bueno, yo diría que la mayoría, pues crece, digo, digamos, con esta perspectiva de, pues digo, Europa como el centro del mundo o, digo, incluso Estados Unidos. Sin embargo, o sea, hay, pues la verdad, un mundo, digo, muy grande fuera de Europa, o sea, de Europa, pues digo, creo que si lo ven ahí un poco, pues es nada más una parte, digo, un continente muy, muy pequeño, o sea, si lo comparan con Asia.
Y pues también es de otra cultura diferente, o sea, y creo que parte de, digamos, de crecer como persona, pues es, em, digamos, adentrarse en otras culturas, explorar el mundo, o sea, creo que, digo, yo lo puedo, o sea, puedo decir que como experiencia, creo que cada vez que viajas más, te das cuenta que que el mundo es más grande, ¿no? O más bien te das cuenta de qué tan grande el mundo, es el mundo. Entonces, pues sí, digo, como yo mencioné, digo, yo hice un semestre de intercambio en China y pues digo, la verdad, pues hubo mucha gente que me dijo, pues digo, ¿por qué a China, no? O, pues que como que se les hacía raro, ¿no? O sea, que fuera China, o sea, y digo, eran más que nada gente, digo, sobre todo pues de Latinoamérica, pues que dicen, no, pues yo la verdad eh, prefiero Latinoamérica, no me gusta Asia, no me atrae, pero pues digo, la verdad, siento que una vez que conoces Asia, pues la verdad también, o sea, es, como lo mencioné, digo, o sea, es otro mundo. También, pues digo, la gente muy agradable y, este, pues, digo, la comida también, muy buena. Digo, a lo mejor habrá algunos que dicen, no, pues la comida de mi país es la mejor y así. Pues ahí sí, pues claro, hacer la experiencia ustedes mismos. Pues lo más fácil es, obviamente, aplicar a través de la universidad donde están estudiando. Y en el caso ideal, la universidad donde quieren ir, pues también tiene un convenio con su universidad. Y pues digo, como dije, pues también está aquí el programa, por ejemplo, en España, pues pueden venir directamente a Alemania o si estudian en Alemania, pues se pueden ir a Francia, Portugal, incluso Turquía. eh, También pertenece al programa de Erasmus, digo, que está fuera de la Unión Europea. Y pues claro, o sea, pues yo creo que lo primero que deben de pensar es, digo, a qué país se quieren ir. De hecho, hicimos digo, un podcast sobre este tema un poco, digo, está en alemán, digo, pero lo pueden ver, está en Anchor y en Spotify. Digo, es más o menos, digo, sobre este proceso de, pues, cómo aplicar o qué es lo que hay que tener en cuenta cuando aplicas para un semestre de intercambio y un poco las dificultades también. Eh, entonces, yo ahorita creo, bueno, quisiera repetir un poco o más o menos resumirlo eh, en los próximos minutos. Claro, entonces como dije, pues lo primero o lo principal es, digo, saber a dónde se quieren ir. Una vez que ya saben a qué país se quieren ir, entonces ya pueden buscar o digamos ir, digamos, al International Office o como se llama en su universidad y preguntar, pues, qué posibilidades hay, ¿no? Si hay, qué, digo, digamos, con qué universidades tiene convenio la universidad o si la carrera que están estudiando también está disponible. O sea, en muchos casos, aunque haya un convenio con una universidad, puede ser que no sea posible estudiar, digamos, o visitar, digamos, las clases que ustedes están teniendo aquí. Em, por ejemplo, en mi caso, pues digo, bueno, estudié ingeniería industrial con especialidad en aeronáutica, entonces ahí sí, digo, en mi caso yo creo que era un poco más flexible porque, pues digo, tenía clases como de ingeniería mecánica, luego un poco más especializadas en aeronáutica, pero pues también de administración. Entonces, pues se puede decir que en cierta manera tenía un poco más flexibilidad, pero también estaba un poco limitado en mis opciones, porque, por ejemplo, en la Universidad de Tongji, pues no había cursos de aeronáutica, entonces todos los cursos de aeronáutica los tuve que hacer aquí. eh, pero pues pude hacer también una mezcla como de, de manejo de la información que es más como orientado al sector bueno, el área administrativa. Y también hice unos cursos de logística que era más orientado a la ingeniería mecánica.
Y pues claro, al final, pues la cantidad de cursos pues también está limitada. Entonces, pues creo que ese es o a lo mejor otro dilema, se puede decir, que en ciertos casos, a veces si haces un semestre de intercambio, pues a lo mejor te toma más estudiar, digo, porque no puedes tomar el mismo número de cursos como si te quedaras aquí. De hecho, ese fue el caso. No me acuerdo muy bien, digo, creo que fueron, digo, en promedio, digo, aquí un semestre vale, digamos, 30 créditos. Em, Digo, esos créditos, o digamos, cada clase tiene una cierta cantidad de créditos. Hay clases, digamos, de 5, de 6 o incluso desde 4 créditos. Y digamos, en promedio, en un semestre debes, o digamos, la regla dice, pues que debes de obtener 30 créditos. Pero creo que una vez que estaba viendo, digo, las clases que estaban disponibles en la Universidad de Tongji, pues vi que, pues claro, como tenía un poco, digamos, las opciones limitadas, pues por, digamos, mis áreas, o una por las clases que ya había tomado el primer semestre de mi maestría y pues también por el aspecto pues de las clases de aeronáutica que no había ya. Entonces al final creo que nada más pude elegir clases con un total de 20 créditos. Quiere decir que estos 10 los tenía que ya sea compensar antes o después o quedarme un semestre más. Eh, Porque pues digo, si le agregas, digo, si de por sí para 30 ya es, pues para muchos demasiado trabajo, pues si le agregan otros 10 o otros 5 si los dividen en 2 semestres, pues también puede ser mucho. Pero digo, yo tuve la ventaja que em, hubo ciertos cursos de idiomas que había hecho en mi bachelor, que los pude, digamos, acreditar pues durante la maestría. Entonces, digamos, esos créditos que no hice en el primer semestre, pues los pude, digamos, adelantar. Y así, pues, diga, se puede decir que tomé un poco, bueno, más clases el semestre uno y 2. Y ya el tercer semestre que me fui de intercambio, pues tuve un semestre más relajado. Que, pues, digo, la verdad estaba, pues, digo, también estuvo agradable. Aunque, pues, digo, al final, pues digo, había otros cursos, digamos, obligatorios que teníamos que tomar como estudiantes extranjeros, que pues digo, aquí no nos contaron, pero aún así creo que pues la verdad valió la pena tomar esos cursos. Y bueno, ese es un aspecto, o sea, el de los créditos, o sea, creo que pues sobre todo en la maestría, pues desde el primer semestre tienen que pensar, digo, si quieren hacer un semestre de intercambio, pues más o menos cómo van a organizar sus estudios. Durante el bachelor, pues como pues son más años, pues creo que hay más flexibilidad. Eh, pero, pues por ejemplo, la maestría, como tienes que aplicar pues desde un año antes, en la mayoría de los casos, pues digamos, si me quería ir en el tercer semestre, pues ya en el primer semestre ya tenía que saber qué clase, desde el primer semestre ya tenía que saber qué clases quería tomar. Y de hecho la decisión fue un poco espontánea, se puede decir. Em, o más o menos, bueno, o la principal, a lo mejor la principal razón por la que decidí ir a China, o digamos, respondiendo a la pregunta de por qué a China, eh, pues bueno, terminando mi bachelor, o sea, yo terminé mi bachelor en agosto del 2017 y digamos directamente al terminar, pues digo, me fui de vacaciones a China y a Corea y pues digo, la verdad me gustó mucho el país, o sea, la ciudad de Shanghai sobre todo. Y digo, ya desde antes pues ya había tenido contacto con la cultura china y pues la verdad sí, pues era algo que me había interesado mucho. Fue también una de las razones por las que decidí ir de vacaciones a China. Y una vez estando allá, pues dije, bueno, pues sería bueno regresar aquí, pero por más tiempo. Y una vez que empecé mi maestría en octubre,
Creo que hubo una presentación o algo así del Departamento de Ingeniería Mecánica y presentaron pues, los convenios que tienen con la Universidad de Tongji. La o el convenio este está, digamos, administrado a través de uno de los institutos de ingeniería mecánica, porque digamos en la Universidad de Tongji hay como un instituto chino-alemán que es, bueno, se fundó hace 23 años casi. eh, y digo, surgió digo, a través de un convenio con otras universidades alemanas y junto con el DAD, el Servicio de Intercambio Académico Alemán. Y pues digo, se fundó hace 23 años digo, este instituto dentro de la Universidad de Tongji. Y digo, cada universidad alemana pues tiene como un representante o incluso hasta un profesor que da clases ahí también en el instituto. Y pues bueno, digo, iniciando mi maestría, en las primeras semanas pues hubo esta presentación y ahí presentaron la posibilidad de, bueno, ahí estaban presentando más la posibilidad de hacer como obtener un doble diploma, digamos. Eh, de hecho, esa fue a lo mejor la primera, como mi primero, bueno, mi primera idea fue, bueno, era hacer ese doble diploma, pero pues para la carrera que elegí, pues lamentablemente no era posible. Entonces dije, pues bueno, un semestre de intercambio. Y bueno, sin embargo, yo empecé mis estudios en octubre y a finales de noviembre era la fecha límite para aplicar. Entonces, pues normalmente te recomiendan que desde 6 meses antes, o sea, 6 meses antes de la fecha límite, que empieces como a pensar a dónde quieres ir, eh, a buscar opciones, los cursos y todo eso. Pero pues bueno, en mi caso, pues yo lo hice todo dentro de un mes. Y pues digo, fue pues la verdad mucho trabajo, pero pues valió la pena, digo, porque no es solamente elegir cursos, o sea, también tuve que pedir la recomendación de un profesor, que pues digo, también toma un poco de tiempo, pues tuve que hacer como un examen de inglés, digo, aunque o sea, digo, no necesariamente, o sea, eh, digo, solamente para los intercambios en Estados Unidos sí te piden hacer el TOEFL, pero para todos para los otros programas de intercambio solamente tienes que hacer un examen a través del centro de idiomas de aquí. Entonces, pues digo, también pues, me tuve que registrar a eso y para hacer el examen y luego, pues digo, también buscar qué cursos hay ahí y pues sí, bueno, ahí sí, creo que eso fue lo más difícil, yo diría, porque tenía que coordinar bueno, primero ver, o sea, coordinar con el encargado, digamos, del programa este intercambio, y luego el departamento de ingeniería mecánica tenía que aprobar, digamos, esa elección de clases. Entonces, todo, pues durante ese mes, pues la verdad, pues sí fue un poco de estar de arriba y para abajo, como dicen. Pero pues bueno, al final, pues también digo, me llamaron pues para la primera entrevista aquí y digamos me aceptaron internamente, o sea que eso significa pues que te nominan o te recomiendan para la universidad en este caso en China y, y ya pues en mayo del 2010 de 2018 creo que ya me llegó la carta de aceptación de la Universidad de China y entonces pues ahora sí ya empecé a planear, bueno, pues aplicar para las residencias o los dormitorios y pues reservar boletos de avión y todo eso. Y pues ya una vez estando allá, pues la verdad, pues digo, la verdad sí, valió la pena y realmente sí lo recomendaría a cualquiera, digo, o sea, que busquen opciones también, o sea, fuera de Europa. Eh,
como mencioné, digo, por ejemplo, China, Corea del Sur, Japón, pues también tienen universidades que son a lo mejor igual de prestigiosas que universidades en Estados Unidos o incluso de las, digamos, más prestigiosas aquí en Europa. Y pues también tienen la oportunidad de pues, conocer pues prácticamente otro mundo, otro continente. Y también, o sea, una de las ventajas, digo, por ejemplo, de China o de ciertos países en Asia es que también el costo es más bajo. Aquí, digamos, si se van a Suecia o a Finlandia, que pues también son destinos muy populares para los estudiantes, o sea, para hacer un semestre de intercambio, de un semestre de Erasmus, pues son ahí los costos de vivienda, pues a lo mejor son el doble o incluso hasta más. Claro, en países como España, Portugal, pues a lo mejor puede ser igual o incluso hasta más barato que Alemania. Entonces digo, ahí ya pueden decidir. Sin embargo, digo, también hay para los programas de intercambio, también hay varias opciones de beca. Ahorita o en este momento, digo, también se puede hacer semestres de intercambio, pero, por ejemplo, las becas del DAD, o sea, del Servicio de Intercambio Académico Alemán, están un poco limitadas o, de acuerdo a la última información que tengo, es que, digamos, no se dan becas a países donde hay una alerta de viaje. Entonces ahorita, pues prácticamente todos los países que están en la lista como de áreas de riesgo del gobierno alemán tienen una alerta de viaje. Entonces, digamos, si van, yo, eso aplica para casi todos los países en Europa. Entonces, si van, por ejemplo, a Italia, pues puede ser que sea más difícil obtener una beca. Claro que sí, digo, si aplican ahorita, pues sería pues prácticamente para el próximo año. A lo mejor para ese entonces ya no es área de riesgo. Como turista, pero creo que si su universidad se los permite, pues digo, también puede ser una opción. Y pues claro, o sea, digo, si aplican ahorita, pues digo, en este momento, pues digo, no sería, lo más seguro es que no sea pues para este año. Digo, normalmente se requieren ya sea 6 o hasta un año pues de anticipación para aplicar a un semestre de intercambio. Eh, pero digo, em, por ejemplo, el caso de Braunschweig, la hasta el próximo año para pensar y aplicar para un semestre dentro de Europa. A lo mejor si están en otra universidad, pues las fechas límites pues, son diferentes o los periodos de aplicación son diferentes. Un semestre en Australia o algo así, pues creo que la fecha límite es, según yo, en junio o algo así. O para otras universidades en el hemisferio norte, pues tienen todavía tiempo hasta noviembre. Eh, pues sí, creo que eso ya es todo lo que quería compartir el día de hoy. Digo, muchas gracias a todos los que nos vieron digo, en esta transmisión en vivo. Y claro, pues manténganse al tanto y nos vemos la próxima semana. La próxima semana pues sería la última transmisión de este mes.
lo más seguro es que lo continúe, digo, no cada semana, pero a lo mejor una vez al mes, ya veremos. Pero bueno, la próxima semana que voy a hablar un poco más de la vida diaria. Si hay algún tema o algún aspecto del que quisieran saber un poco más, digo, no duden en contactarnos por email, Instagram o Facebook. Bueno, muchas gracias a todos y nos vemos la próxima semana.